Un placer poder saludarles en esta mañana. Muy, pero muy buenos días. Un programa más de Caminamos Contigo. Aquí ¿qué es el primer programa de diciembre o no? ¿Sí? ¿Es? Es el Sí, primer sábado de diciembre, ¿no? sí, sí. Y ya de repente algunos se dan cuenta que nuestra mente también así está como muchos están en diciembre, ¿verdad? Un poco así agitada con muchas cosas, ¿no? Muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer. Hoy hemos puesto como tema cuando Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Ayer en una boda, el papá, la novia me dijo, ¿qué van a hablar ayer? Me dijo. Y le dije, él dijo, wow, qué temazo. Y realmente un tema excelente, un tema extraordinario. Estoy aquí con el compañero Mario, con el compañero Enrique y queremos dialogar juntos. Queremos invitarte, querido oyente, ahí donde estás, tal vez en tu auto, en tu casa, trabajando ahí en el campo, trabajando en tu lugar de trabajo, tal vez sentado ya relajando un poco en el corredor, tal vez estando, no sé, ¿dónde estás? Que puedas ser parte de este diálogo, que esto sea un diálogo. Nosotros conversamos y conversas con nosotros, ¿no? De seguro algunas cosas vas a decir, eso habría que decir ahí, o de repente vas a decir, no sé si eso cabe ahí, o no sé si eso es correcto. Y a ese diálogo te invitamos a ser parte con nosotros, porque al final como seres humanos interpretamos la palabra de Dios y pedimos en oración que el Espíritu Santo nos guíe. Y nuestro deseo es cuando hablamos sobre un tema, siempre fundamentado en la palabra de Dios, siempre buscamos informarnos, buscamos leer, hemos estudiado, tenemos experiencia, pero igual podemos fallar, somos humanos, ¿no? Nosotros queremos conversar aquí juntos, queremos invitarte a seguirnos en las redes sociales, ahí puedes vernos también bajo Consejería Radio ZP30 en Facebook, en Instagram puedes luego ver, también estamos en Instagram de la misma manera. Ahí no puedes ver el video, sino que solamente en Facebook, pero las fotos, los enfoques, puedes seguirnos en las dos páginas. En Spotify también luego la otra semana puedes entrar y buscar Caminamos Contigo bajo Radio ZP30 y escuchar los programas de Caminamos Contigo. Querido Mario, mi estimado Mario, ¿cómo estás? Buen día, Ederson. Buen día, compañeros. Gracias por esta oportunidad y en una fecha como esta, donde nuevamente podemos hablar sobre algo importante y si hablamos de Dios y ocupar el primer lugar, ese es un tema que a nosotros nos motiva y nos mueve el día a día. Por eso es importante reflexionar y yo creo que uno al prepararse nomás para un tema parece que saca la mayor bendición. No sé si el oyente, seguramente muchos nos dicen también que reciben mucha bendición al escuchar los programas y eso, pero al prepararte, al reflexionar, al leer por aquí por allá, informarse, uno muchas veces parece que aprende tanto también a la misma vez, siendo que a veces uno piensa ya, bueno, ese tema ya conocemos cómo es que vamos a hablar, pero así al reflexionar y profundizar un poco más, uno se sorprende cada vez. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Te pasa lo mismo, Enrique? ¿Cómo estás? Sí, cuando yo escuché ese tema de que íbamos a dar ese tema, o sea, cuando planeamos ese tema, al principio, como dijo el compañero Mario, me parecía un tema de más, ¿verdad? Sí. Pero al prepararme me di cuenta de la importancia de este tema, de si Dios ocupa el primer lugar en mi vida, y lo tomé de esa manera. Primero estaba reflexionando en mi vida, o Totalmente. sea, cómo es en mi vida realmente, y después al preparar y ver los títulos de todo el programa es realmente interesante ese tema. Sí. Y yo creo que así como tú dices y como Mario dice, no hay de otra que nosotros pensamos primero en nosotros mismos, ¿no? Yeah. Y si pienso en el tema así, cuando Dios ocupa el primer lugar, tenemos que hacer una parada y pedir perdón a Dios. No sé si les toca lo mismo, ¿verdad? Porque una y otra vez hacemos algo, iniciamos algo y luego decimos, ok, vamos a orar por eso, ¿sí? No le hemos puesto ahí a Dios en primer lugar, ¿no? Y de eso vamos a conversar de esa manera práctica de cómo Dios puede ocupar el primer lugar en mi vida.
Vamos primero a empezar hablando de quién es este Dios. ¿De quién hablamos aquí? ¿De qué Dios en medio de un mundo que en general casi el 100% dice creer en un Dios? Pero ¿de qué Dios hablamos aquí? Sí, porque dioses hay muchos y a mí me gustó mucho escuché una vez una definición de quién es Dios. Primero, él se reveló, él mismo se reveló. Aquella vez a Moisés dijo, yo soy el que soy. Y como alguien lo dijo bien, la diferencia entre Dios y nosotros es que tú y yo no estábamos, estamos y ya no vamos a estar. Pero el mundo sigue igual. Sí. Y Dios estuvo, está y va a estar. Sí. Y el día que Él no esté, no hay mundo. Sí. No hay tierra, no hay planeta. Porque Él sostiene todo eso. Es un Dios. La magnitud de ese Dios no podemos ni describir. Y muchas veces lo tomamos tan a ligera, esa palabra Dios. Sí. Pero la gente tiene muchos dioses, en realidad, sin darse cuenta tal vez. Uno tiene muchos dioses. Pero cuando hoy hablamos del Dios, de quien queremos hablar, es ese Dios que es el creador, Sí. que es nuestro creador, que es el creador del universo, y que es un Dios que tiene un plan para cada uno de nosotros, y es un Dios que, bueno, como Él es nuestro creador, Él pensó en por qué nos creó, y Él tiene su plan, aunque nosotros fallamos, igual tenía una opción B, Sí. de salvarnos, de decir, bueno, Dios, he fallado. Estuve en una ocasión en la consejería con uno y le presenté el plan de salvación y me dijo, yo tengo mucha vergüenza. Sí. Y yo le dije, ¿por quién tenés vergüenza? Dios te conoce hasta tus pensamientos más íntimos, Sí. y si tenés vergüenza de mí, te cuento que yo no soy mejor que vos. Soy un pecador más, solamente vivo esa gracia que Dios me ha dado de ser salvo, ¿verdad? Entonces, Dios, Él mismo se autoidentifica como santo, Sí. santo, santo. Sí. Ahí estabas mencionando parte de Apocalipsis 1:8, ¿no? Donde dice, yo soy el alfa y el omega, el Sí. principio y el fin. Dice el Señor Dios, yo soy el que es, el que soy, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso, ¿no? Sí. El que existía, el que existe y el que siempre va a existir. Omnipresente, omnipotente, omnisciente. O sea, Sí. no hay nadie que le pase. Sí, Todopoderoso, Él todo lo sabe y Él está presente en todas partes. Sí, hay un texto muy llamativo en Éxodo 34 que es, bueno, hay varios pasajes. Bueno, yo estuve pensando, por ejemplo, si tenemos esta Biblia, si hablamos de un Dios que es perfecto, que es totalmente bueno, que es amor, que es bondad y todo eso, uno pensaría, bueno, ¿por qué nos pone solamente a escribir un libro de Él? ¿Cómo es Él? Porque ¿qué más necesitamos que aprender de Él, verdad? Pero esto nos muestra también de cómo es nuestro Dios, que da lugar a una historia de la humanidad donde Él quiere demostrar a través de la historia quién es y cómo es Él. Involucrando a nosotros los seres humanos que somos fallutos, que somos seres humanos que podemos fallar tantas veces y le hemos decepcionado tantas veces. Inclusive Él estuvo dispuesto a renunciar a su pueblo elegido, ahora con Moisés ya estuvo ahí y dijo, bueno, ahora vamos a empezar de cero contigo, y Moisés ahí intervino y dijo, no, así no. Bueno, en síntesis, en Éxodo 34 hay un pasaje donde Dios mismo se describe, y es un pasaje, uno de los textos más, digamos, un poquito más extensos, donde Dios mismo se presenta. Porque una cosa es cuando yo le presento a Enrique y digo, así es Enrique tiene estas características y todo eso. Pero otra cosa es cuando Enrique mismo se presenta y dice, así soy yo, ¿verdad? Este es mi real ser, así realmente soy. Es otra dimensión. Y entonces la Biblia mucho habla de Dios, pero hay pocos pasajes así bien concretos donde Él mismo, digamos, en primera persona se describe, yo soy así. Uno de esos textos es justamente Éxodo 34. Y él se presenta así, yo soy el Dios de Israel,
Yo soy es el nombre con que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente. Y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo, y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Así es la traducción lenguaje actual, ¿verdad? O sea, aquí Dios presenta estas dos características suyas, donde Él dice por un lado que Él es tierno, bondadoso, quiere perdonar, un amor grande, pero también lleva en cuenta el mal que cada uno de nosotros hacemos. Entonces, esa es un poco la característica, así en grandes rasgos, como Dios mismo se describe. Y justo como mencionaste, estamos en una época donde fácilmente escuchamos esa frase, bueno, hay un solo Dios. Y es una frase que por lo menos en las visitas que hacemos mucho escuchamos de personas que dicen, sí, no hay problema, si viene habla de Dios, yo le escucho, si viene el otro también le escucho. Al final hay un solo Dios, así dicen, ¿sí? Es una frase muy común y yo ahí siempre cuido un poco porque uno no quiere chocar, pero la Biblia, el Dios que nos presenta la Biblia no es el mismo que presenta, por ejemplo, los musulmanes o algunas sectas o otros grupos religiosos, sino que es un Dios totalmente diferente. Por un lado como mencionamos ya, las características de Dios, pero Dios es también un Dios que quiere vivir una relación personal con nosotros, no es un ser sobrenatural ahí que podemos hacernos vagamente una idea de quién es, tenemos que cumplir con ciertas reglas y ya está. Sino que es un Dios que nos creó para vivir en una relación personal con Él. Y en esta relación justamente Él quiere mostrarnos quién es y cómo es Él. Un poco eso es lo que yo entendería bajo quién es este Dios, ¿verdad? Un poco algunas cosas que me vinieron en mente cuando pensé en esas preguntas. Sí, yo creo que eso es lo que estaba mencionando Mario, es un punto clave. Pasamos unos años, cuando yo empecé a ser pastor, hace unos añitos, 30 años atrás, en ese tiempo no era tanto así que hay un Dios, sino yo soy de tal religión y no te escucho. Sí. Y yo soy de otra y punto. Sí. Entonces había ese fanatismo religioso. De este fanatismo religioso hemos pasado a la palabra inclusión, así queremos mencionar esa palabra, de que todo, no hay que ofender a nadie, somos todos iguales, entonces hay un solo Dios. Pero ahí yo quiero animar justamente al oyente, leamos nuestra Biblia, leamos que no es el mismo, o sea, no es un Dios, dicen la verdad, ¿verdad? Que hay un solo Dios, pero que no es que cualquiera me viene en la puerta y me va a presentar a Dios. Si es una secta, de una parte de una secta, yo tengo que siempre averiguar, ¿eso es lo que dice la Biblia o eso es lo que dice la gente? Entonces, pero por ahí necesitamos leer la Biblia, ¿verdad? Ese es lo que el esfuerzo de investigar quién es realmente Dios. Y como Él se presenta mismo, Él dice, yo soy misericordioso. Y eso la gente enfatiza mucho, que Él tiene amor y que Él ama, perdona. Pero muy poco se quiere escuchar que ese mismo Dios también dice que yo sé castigar. Y yo también voy a hacer esa parte porque me enojo muy lentamente, no me enojo rápido, pero llega el momento donde hay una línea, pasamos la línea y ahí Él castiga también. Entonces, tener en cuenta que cuando hablamos de ese Dios que hoy estamos hablando, es un Dios, por un lado, amoroso, pero es también justo. Cuando nosotros hablamos de leer la Biblia, tenemos que también invitar al oyente a investigar qué Biblia lo tiene, ¿verdad? Sí, porque eso también. Sectas también tienen una Biblia. Y la transforman en alguna parte. Y transforman parte de ellas, sacan de la Biblia, de lo que todo es la historia, la formación de la palabra de Dios, lo que viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que ese es todo un tema que deberíamos atraer
en un momento un erudito para que nos explique cómo llegamos a tener hoy lo que es la Biblia, la palabra de Dios sobre nuestra mesa, sobre nuestras manos, hoy ya con la tecnología. Sí, cómo hemos llegado ahí, ¿verdad? Saber de qué Biblia estamos hablando, ¿no? Cuando ustedes ahora hablan de que la gente, cuando ustedes les visitan en los viajes misioneros, dice la gente, sí, todos hablan de Dios y tenemos un mismo Dios. Ahora, y lo que les quieren decir es sí, ustedes entonces la escuchamos a ustedes también. Y si vino ciertas sectas aquí, nosotros también los hemos escuchado a ellos. De hecho, las sectas hoy han crecido muchísimo. Cuando tú hablabas de 30 años atrás, en nuestro país casi no hablábamos de sectas, ¿no? No había. No hablábamos de grupos sectarios donde habían crecido. No estaban en nuestro país tan plantado como hoy están plantados. Entonces, cuando eso hablábamos más fuerte de dos religiones, que era la religión católica y la religión evangélica, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando alguien viene a golpear, el oyente se está preguntando, porque el oyente no tiene tal vez el conocimiento que ustedes tengan o que nosotros tenemos. Y cómo él podría, no sé si a ustedes le viene a la mente así unos simples pasos, cómo él podía identificar sabiendo de qué Dios me está hablando esta persona. Porque él tiene que saber si va a recibir, dejar a esa persona entrar en su casa y va a traer su filosofía, su cosmovisión, eso le puede afectar, ¿sí? ¿Cómo él lo puede identificar? Bueno, básicamente, o sea, siempre se recomienda que si queremos, realmente tenemos esa intención de conocer quién es Dios, cómo es Dios, la forma más práctica de hacerlo es estudiar la vida de Jesús, que vino en este mundo y Él fue Dios hecho carne. Y la mayor, o sea, normalmente se enseña así de que ahí en el punto de quién es Jesús y qué representa Él en la Biblia, qué es lo que Él hizo, ahí es donde se divide muchas veces, o sea, normalmente siempre ahí se divide entre, digamos, la fe que nosotros confesamos, que nos enseña la Biblia, y las demás religiones o grupos religiosos. Entonces ahí se divide. Y por ese lado yo pienso que es mejor empezar a estudiar la vida de Jesús y poner especial énfasis en tratar de entender quién es, qué dice Él mismo de sí, cómo Él se presenta, qué vino Él a hacer, por qué Él tuvo que venir a hacer lo que Él hizo. Con esas preguntas un poco ponerse a leer los 4 evangelios. Cada evangelio tiene su punto fuerte, su enfoque en la vida de Jesús. Yo creo que eso es un buen inicio para tratar de entender un poquito más, porque como dijimos aquí, hay Biblias de otras sectas que también presentan a Jesús, pero muchas veces ahí la persona de Jesús se le da un poquito un otro nombre o un poquito Profeta. una otra función. Sí. De repente Él es un ser creado, no es Dios, o así características que uno puede entender ahí, que ahí ya uno se da cuenta, mira un poco, esta Biblia acá dice que Jesús es Dios y acá me dicen que fue como Dios, no era Dios, pero es como Dios, entonces ahí ya puedo empezar a dudar. En ese sentido creo que eso es algo muy, muy importante. Y algo, entrando un poco en lo que también Enrique dijo, siempre me llama la atención de que cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, ¿qué fue lo que el diablo usó? Él usó la palabra de Dios para tentarle. Y si él se animó a usar la propia palabra de Dios contra el Hijo de Dios para, digamos, desviarle, para tentarle, ¿cómo no va a usar eso también en nuestras vidas? Y me hago referencia a eso porque muchas veces las personas sacan un texto de alguna parte de la Biblia y se agarran de ese y bueno, pero ahí en la Biblia dice, sí. Bueno, tenemos que cuidar esa parte, sí, ahí tenemos que justamente, cuando hablamos por ejemplo de Dios, quién es Dios, tenemos que ver todo lo que dice la Biblia acerca de quién es Dios, no solamente agarrarnos de una o dos partes, como Enrique dijo hace rato, a veces nos agarramos, esto me suena lindo, esto me gusta de Dios, ¿sí?
que Dios es amable, es bondadoso, que Él es un Dios que quiere bendecir, que provee, todo eso me gusta, un Dios de milagros, de bendición y todo eso me gusta. Y de repente a otras partes ahí, bueno, no vamos a ponerle tanto énfasis, ¿sí? En ese sentido digo nomás que tenemos que tener en claro de que nosotros podemos ser llevados justamente a sobrepasar ciertos textos, ciertas cosas en la Biblia, para no tener el concepto bien claro quién es Dios. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, y por eso es importante ser parte de una iglesia, por ejemplo, ¿sí? Donde se enseña todo lo que nos dice la Biblia, y todo eso es uno de los propósitos de formar parte de un grupo así de iglesia. Siguiendo esa secuencia donde me encanta, donde tú dices, el oyente en esa situación tiene que saber bien claro que quien quiere hablar conmigo sobre Dios, tenemos que empezar hablando de Jesús. Porque al final tenemos un problema nosotros, que es el pecado, y nosotros necesitamos el perdón de estos pecados para obtener vida eterna. Todos nos morimos y todos vamos a ir a un lugar, ya sea cielo o infierno. Y cuando Dios envía la solución a este mundo para este problema que es el pecado, entonces envía a su Hijo, ¿sí? Quien vivió como un ser humano en esta tierra. Él vivió caminando aquí, Él predicó el camino y al final se volvió el camino. Entonces, si este oyente recibe una persona para hablar, este tiene que ser la base de la conversación donde dice, sí, este Jesús murió por los pecados, es el único quien puede perdonar pecados, es el único quien me da el acceso a la eternidad, es el único quien me da vida eterna. Nadie más tiene una conexión con Dios directamente a no ser a través de Jesucristo, quien vino a esta tierra, murió en la cruz por nuestros pecados, quien nos perdona y nos da el acceso al Padre, al Dios Todopoderoso. Cuando alguien viene queriendo enseñar y hablar otras cosas que otros pueden hacer, esa conexión entre el ser humano y Dios, entonces ya tiene que prendernos la lamparita y decir un llamado de atención, algo está mal. Porque bíblicamente la Biblia lo muestra, la historia es claro. Cuando vemos la historia de un comienzo con la humanidad, solamente hay uno que es el puente, el acceso, el mediador al Padre. Uno solo puede perdonar pecados, que es Cristo Jesús. No hay otro quien perdona pecados, que nos da vida eterna. Ahora luego, pequeñas doctrinas o cosas, ¿sí? En la Biblia, interpretación, prácticas, eso podemos diferenciar. Pero en eso no podemos diferenciar, en eso no podemos poner en duda que solamente a través de Cristo Jesús nosotros tenemos perdón de pecados, nosotros tenemos vida eterna, nosotros tenemos el acceso al Padre. Porque es ahí donde estas filosofías, las religiones, es ahí donde vienen esas sectas y es ahí donde hay un disturbio. Porque al final hay varias opciones como para llegar al cielo. No hay solamente una opción, que es Cristo Jesús. Y también cuando dicen, bueno, está bien esto de Jesús y todo esto, está bien, Él vino, murió y todo, pero aparte de eso, vos tenés que hacer esto también para poder obtener la salvación completa. Eso también es una enseñanza que puede aparecer, donde también tenemos que saber, como ya dijiste, solamente Jesús es por gracia, no es por obras. La Biblia dice tantas veces. Entonces no es por nuestros méritos ni nada nosotros no podemos sumarle puntos o restarle, digamos, a la obra de salvación de Jesús, sino que es su salvación, lo que Él hizo por la cruz es suficiente. No se necesita orar a tal cosa, no se necesita hacer ciertos ritos, cumplir con ciertas... todo eso, yo no digo que todo eso es malo, sino que todo eso no es, digamos, lo único que nos salva es Jesús al final, ¿sí? No es por los demás que de repente nos pueden llamar a hacer también, porque eso fue justo el conflicto que hubo en los inicios del cristianismo, ¿sí? Donde decían, sí, está bien Jesús y todo eso, pero acá también hay algunas reglas, leyes del Antiguo Testamento que vinieron, vamos a tener que cumplir también, no vamos a dejar así nomás. Sí. Y ahí para fue poder ser salvo, ¿verdad? Sí. Y no era. Y cuando hablamos de cumplir algo, estamos ante una fecha muy importante en nuestro país, que es mañana, donde muchísima gente van a Cacupé para, de alguna manera, pagar sus pecados. O sea, ese es un poco el sentimiento.
Y estuve observando muchos casos donde se está dando noticias de eso. Y estaba pensando, y qué lindo sería que esa persona también se arrodille y pida al Hijo, ¿verdad? Pida dónde tiene que pedir el perdón. Porque cuando hablamos de la Biblia, de quién es Dios, es interesante que tanto Juan el Bautista como Jesús, ellos como empezaron sus prédicas, los dos empezaron con esa frase, arrepiéntanse. O sea, no hay otra forma de llegar a él. Y Jesús fue muy contundente en este aspecto él fue muy misericordioso con la prostituta ahí en el pozo donde él hablaba, porque era una persona que se entregaba, una persona que tenía un corazón humilde, pero era durísimo, durísimo con personas hipócritas, religiosas. ¿Cuántas veces sacó esa palabra hipócritas, generación de víboras? Y les condenaba, o sea, les decía bien dónde era su puesto. Hasta 2 veces limpió el templo porque habían hecho un mercado de eso. O sea, Jesús fue muy duro en eso, mostrando la parte justa de Dios. Vemos, como estaba diciendo Mario, vemos realmente cuando Dios se presentó como misericordioso y también como justo, Jesús totalmente mostró eso, que Él es misericordioso, Él vino para eso, para amar a la gente, pero también es justo y no perdona la hipocresía, donde la gente no se humillan para recibir perdón. Necesitamos siempre tener en cuenta eso, que un día vamos a estar ante el Dios en la puerta y ahí vamos a estar solos. Ahí no voy a acusar a nadie. Ahí mi papá me trató mal en mi niñez, por eso yo estoy acá. Ahí vamos a estar solos ante Él. Estuve en esos días, tuve un privilegio de una consejería interesante y me dice la persona, y le dije, ¿vos recibiste a Cristo en tu corazón? No, me dijo, nunca. Y ya tienes cierta edad, ¿no querés hacerlo? No puedo, mijo. Entonces le dije, se calló un rato y me dijo, yo tengo mucho miedo de la muerte. Y yo le dije, que tengas más miedo todavía, le dije. Tenés razón, si vas a morir en esa situación que estás, que vos conociendo la palabra, sabes que no tenés a Cristo, sabes lo que tenés que hacer, y ojalá que tengas más miedo todavía, le dije, porque ¿qué te va a pasar después de la muerte? Necesitas el perdón. Y al final él se humilló, recibió a Cristo. Eso fue lo más lindo, ¿verdad? Pero se resistió tanto. Bueno, él no dijo que no quiere, pero dijo, no puedo. Estaba totalmente dopado, ¿verdad? Con algo, realmente su mente estaba cerrada. Y ahí estamos hablando de quién es Dios. Es un Dios amable, pero es un Dios justo. Les propongo una canción. Ay, no sé si la compañera Ruth está ahí con una... ¿Sí? ¿Qué nos propones? A ver. Bueno, nosotros estamos conversando aquí entre compañeros, dialogando aquí con Mario, con Enrique. Ahí los otros compañeros están detrás, filmando, poniendo la música. Y así formamos un equipo laboral que tiene como propósito... Formamos parte de no una empresa, sino que de una institución que tiene como visión alcanzar personas para Cristo en su entorno de vida. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Y esa es nuestra visión, eso es el por qué estamos aquí. Y también estoy convencido de que cada uno que forma parte de este equipo que es Radio ZP30, si es que no tiene ese propósito personal de alcanzar personas para Cristo, está en el lugar equivocado ahora. Sí. Nosotros sí estamos aquí, a mí me consta, mis compañeros que están aquí conmigo, de que eso es lo que nos mueve, eso es nuestro motor día a día, ese es nuestro propósito de vida, alcanzar personas para Cristo. No importa dónde estamos, nosotros hablamos de Cristo. Es como Pablo decía, no quiero saber de otra cosa a no ser de hablar de Cristo Jesús crucificado. Entonces aquí hacemos ese resumen de que este es el Dios de quien estamos hablando, que se hizo carne, que vino a este mundo a través de Cristo Jesús, ¿no? Predicó, murió en la cruz para darnos el acceso a la eternidad, el perdón de pecados. Y seguramente de eso conversamos un poco ahora cuando queremos responder la pregunta ¿qué significa que Dios ocupe el primer lugar en mi vida? ¿No? Yo creo que de ahí deberíamos de dar inicio, ¿no?
de que tenemos un problema que es el pecado y necesitamos el arrepentimiento y el encuentro con Cristo Jesús. ¿Es así o no? Así es. Yo estuve reflexionando sobre eso y cuál es mi primer lugar, y realmente es la mente. Es ahí donde decido, si voy a pecar, si Él ocupa mi mente. Y yo te digo que es el corazón. Porque yo escuché una vez una persona que había fallado, que había hecho algo con su mano lo que no tenía que hacer. Él cuando tuvo que confesar, él dijo, se me fue mi mano, dijo. Pero eso no puede ser, porque tu mano no es dominada por tu mente, no puede que se te fue nomás. Fue el caso este que le dio un tongo al otro. Sí, entonces otro dijo... El Espíritu Santo impulsó mi mano. Sí, entonces como alguien dijo después, ay, bueno, se va mi mano y yo le agarro rápido para atajar, ¿verdad? No, realmente es mi mente. Cuando yo permito que Dios ocupe mi mente, entonces el resto es ocupado. Mi cuerpo es ocupado, mi tiempo es ocupado. Y pensé mucho en esa palabra ocupado. ¿Qué significa ocupar? Ocupar es cuando, por ejemplo, yo compro un terreno, lo ocupo, estoy ahí. Entonces yo voy a permitir quién entra, yo voy a permitir quién me visita, tal vez, o sea, en el sentido de que si alguien quiere plantar un árbol, quiere cavar un pozo ahí, me va a tener que pedir permiso porque yo ocupo ese terreno, es mi terreno. Entonces, si nosotros permitimos a Dios ocupar en nuestra vida, que Él ocupe en nuestra vida, entonces Dios no va a permitir que el diablo también ocupe, porque él no tiene nada que ver con Él. O sea, no trabajan juntos, sino son contrarios. Entonces, por eso es importante que nosotros, porque decidimos nosotros que Él ocupe nuestro primer lugar, o sea, el primer lugar. Y eso no es fácil, es una batalla constante. La Biblia mismo lo dice, que hay dos fuerzas dentro de nosotros, de las tinieblas y de la luz, y es una batalla constante, y hasta que no podemos hacer lo que queremos porque justamente le damos más caso a la carne, más caso a esas tentaciones. Y hay esa batalla, realmente en nuestra mente se libera esa batalla constante, cada día. Es algo que cada día tenemos que estar de nuevo listos. A la mañana yo me levanto y ¿qué hago? ¿Leo la Biblia o leo un noticiero? Escuché una vez un señor dijo, yo totalmente dejé de ver noticiero a la mañana porque es tan negativo, accidente aquí, al salto por allá. Entonces si yo veo ese noticiero a la mañana, me quedo así medio cangura por ese día. Entonces, ¿qué voy a hacer ese día? Todo está mal. Pero sí me siento y busco la palabra de Dios, oramos juntos, y somos un matrimonio, familia, oramos juntos. Entonces ahí estoy dando con el pie derecho, estoy saliendo a la mañana. Eso es muy importante y es una batalla de todos los días, para que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida. Eso es un esfuerzo también de nuestra parte todos los días. Jesús lo comentó en muchas formas, pero una de las parábolas que él contó es una muestra así bien práctica, sencilla de qué ocurre. Él habló de un hombre que se fue a trabajar en un campo y que cuando estaba trabajando de repente se encontró ahí con algo, abrió y encontró un tesoro. Y él así, al ver nomás ya el tesoro, él dijo, esto es lo que acá encontré, tiene mucho más valor de todo lo que yo podría juntar en toda mi vida. Entonces él se fue y vendió todo lo que tenía. Y dice la Biblia, inclusive ahí Jesús menciona, con alegría se fue, o sea, contento se fue. No es que, voy a tener que vender todo lastimosamente, sino que él con mucho gusto fue, remató todo lo que tenía solamente para comprar ese campo y ser dueño de ese tesoro. Y eso es un poco lo que nos llama a reflexionar, que de repente algo en tu vida tenga tanto valor que todo el resto parece ya no tiene. Inclusive Jesús dijo, ¿verdad? Si vos no llegas a ese punto de odiar a tu mamá y papá y a tus hermanos y todo eso, entonces no puedes seguirme. Palabras que de repente en otro momento tenemos que explicar qué quiso decir. No es que le vamos a ir a reventar a nuestros familiares, sino que él trata de demostrar un poco esa
esa importancia que llega a tener Dios en nosotros. Y Pablo también lo dice en Filipenses. Tenemos que saber que Pablo fue un hombre muy estricto en cumplir la ley. O sea, él mismo, él dice, por ejemplo, él dice, yo soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. O sea, él era un hombre muy celoso por la ley de Dios, por cumplir la ley de Dios. Pero después dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. De ahí este cambio de enfoque, de rumbo, de propósito de vida en Pablo, a mí me parece que es una muestra de cómo es cuando Dios ocupa el primer lugar, ¿verdad? Él dice, no me interesa lo que antes era tan importante para mí, ahora él dice que eso es basura, ¿verdad? Acá usan la palabra basura, otros textos usan otra palabra más fuerte todavía. Pero en síntesis, él dice que no es que ya no tiene menos valor, sino que él dice eso ya no me interesa, es lo más sucio, la basura, no me interesa saber, sino lo único que yo quiero saber es ahora Cristo. Yo quiero concentrarme en mi vida, en conocerle a Él, experimentarle a Él, y eso es, yo creo que un poco lo que cuando hablamos de cuando Dios ocupa el primer lugar, cómo se transmite. Y bueno, ese tiene que llegar a ser mi propósito de vida, ¿verdad? De conocerle a ese Dios día a día, donde todo lo demás que me rodea de repente no ocupa más esa importancia que la gente común de repente dice, pero es muy importante que tengas esto. Está bien, de repente se me da la oportunidad, pero para mí eso no es lo más importante, sino para mí lo más importante es conocerle a Dios, llegar a experimentarle en mi día a día y ser parte de su familia, ¿sí? Un poco así yo interpreto lo que Pablo está diciendo aquí en Filipenses, ¿sí? Yo creo que es muy tentador para nosotros como seres humanos y yo admito que constantemente estoy luchando para ver en qué realmente confío, ¿no? Yo vengo de una familia donde mis padres me enseñaron que el ser humano prácticamente es casi valorado por lo cuanto trabaja y lo bueno que trabaja, ¿sí? O sea, yo vengo de una familia donde la preocupación era trabajar, administrar y que haya el alimento, todas las necesidades y tipo acumular una jubilación o algo para el futuro, como que eso ha ocupado mucho el centro adentro de mi familia, ¿no? Tanto es así que cuando yo tengo el llamado para ir a estudiar en un instituto bíblico, para hacer lo que hago hoy, entonces papá dice, cuidado, vas a pasar necesidades, hablando financieramente, ¿verdad? O sea, me dijo, no vas a ganar mucho dinero, ¿sí? Vas a ser pobre para toda la vida. Entonces, y uno fue educado, cada uno tiene sus luchas donde aún siendo un cristiano que confía en Cristo, que se convirtió, que cree en Cristo Jesús para la vida eterna, en el día a día yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas donde queremos depositar nuestra confianza y permitir que otras cosas ocupen el primer lugar, ¿no? Y una de las áreas es lo que he mencionado, ¿verdad? Las propias finanzas, los propios bienes, donde uno no ha entendido que son un instrumento de bendición para bendecir a otros, sino que de una manera desesperada puede ocupar su tiempo, su vida, empezando cada día afanado y preocupado por tener que juntar más y no entender que Dios es el dueño de todo, Dios me da, eso es un instrumento para bendición, para mi vida, para mi familia y para bendecir a otros, ¿no?
una de las cosas que yo admito que he luchado mucho en mi vida, ¿no? Para entender de que eso no ocupa el primer lugar, sino que Dios ocupe el primer lugar, Jesús ocupa el primer lugar y todo lo demás viene a ser como añadidura, ¿no? Nosotros como hemos pasado esas situaciones de enfermedades extremas en nuestra familia, tanto un niño especial que antes tuvo una hemorragia cerebral y iba a fallecer en el mismo día, o cuando una hija con cáncer, es ahí donde uno quiere usar muchas veces los mejores especialistas, los mejores hospitales, los mejores lugares, pero de repente te das cuenta, el Espíritu Santo te diga, hey, yo tengo el control de la vida de ustedes. Puedes usar lo mejor y si yo no quiero, no voy a permitir, no va a ser sanado, no va. Y nosotros lo hemos visto de esta manera en nuestra familia. Un hijo falleció después de 12 años, vivió 12 años sufriendo y la otra hija está sana, está curada, ¿no? Dios está en primer lugar y Dios sabe lo que hace. Él no comete errores. Pero yo creo que en la vida práctica, en el diario vivir, es difícil para nosotros entender qué significa realmente que Él ocupa el primer lugar. Es mucho más profundo, yo creo que lo entendemos realmente. Nos cuesta entender a cabalidad eso. No sé cómo lo ven ustedes eso. Sí, yo creo que especialmente cuando uno está también mejor posicionado económicamente, uno primero busca, como estás diciendo, el primer médico, o sea, el mejor médico, el mejor hospital. Y cuando todo no funciona, vamos a orar para que, que Dios haga algo, ¿verdad? Y que mucha gente de repente, yo admiro a veces gente que no tienen económicamente, no tienen, pero rápidamente, hablo de cristianos que confían en Dios, como hablan a Dios lo que le está pasando, ¿verdad? Y que rápidamente ellos tienen a Dios en su mente, y no solamente para una necesidad, para que Dios le ayude, sino también para agradecerle, también para seguirle. Y eso es importante para nosotros. Yo creo que cada día necesitamos reflexionar de nuevo eso, qué es realmente, hasta qué punto Dios está en mi vida. Yo puedo ser una persona cristiana, convertida, tengo a Cristo en mi corazón, pero yo puedo vivir, yo solo en las prédicas dibujar eso con una línea. Estuve antes con el enemigo, con el diablo, y ahora pasé esa línea, estoy en la luz, estoy con Dios, pero cuán cerca me mantengo a esa línea. Y porque cuanto más avanzo, la luz es más fuerte, se permite una vida, vamos a decir que menos pecados y más santo, o sea, es más fuerte, porque cuando Dios, por ejemplo, dice a Moisés, vio que Moisés se estaba acercando, primero no le digo nada, pero cuando se estaba acercando dijo, quita tus sandalias, que para nosotros no tiene mucho sentido hoy día sacar sandalias, pero para ellos sí era un sentido muy claro. Sacar sandalias era, estábamos pisando en terreno ajeno. Entonces Dios dice, este lugar que estás pisando ahora es santo, así que límpiate, quiero verte limpio para si estás cerca de mí. Entonces, cuanto más cerca estamos de Dios, menos preocupaciones tenemos. Muchas veces nos preocupamos por cosas tan innecesarias que no tienen sentido. Me preocupo por tal cosa, por esto, aquello, que no tiene sentido, porque encima son cosas que yo no puedo solucionar, que están en manos de Dios. Entonces necesitamos, para que nosotros tengamos esa alegría de Cristo en nuestro corazón, necesitamos deshacernos de preocupaciones. Justamente me toca preparar para un campamento de jóvenes Filipenses 4, capítulo 4, y ahí Pablo habla mucho de alegría. Alégrense, dice, alégrense, y una vez más les digo, alégrense. O sea, le está enfatizando, pero, y como alguien bien dijo, un comentarista dijo, ¿cómo Pablo pudo hacer y decir eso, él estando en cadenas, tal vez esperando cada día que cuando entren para matarme, me van a matar, porque esa era la situación? Estaba tan mal, él no podía ir, salir a predicar. Y él anima en esa carta 15 veces, usa la palabra alégrense. Entonces, él, alguien lo dijo bien, dice, él puso a Cristo en medio de él y sus preocupaciones.
primero puso a Cristo y después las preocupaciones. Y muchas veces como cristianos, primero vemos nuestras preocupaciones y después ahí tenemos a Dios o a Cristo tenemos en el fondo. Cuando todo no funciona, ahí nos vamos a Él. Deberíamos hacer al revés, que realmente Él esté primero y ver nuestras preocupaciones a través de Él, a través de Jesús, a través de Dios. Y ahí vamos a darle el primer lugar a Él. Cuando le vemos a nuestras situaciones a través de Él. O sea, vemos la situación a través de Jesús. Tal vez aquí Mario ya recomendó que el oyente se ponga a leer Juan, ¿verdad? Hoy quería confirmar eso y invitar al oyente a leer a los 10 mandamientos, ¿no? Parece que la hierba entró en otro lugar. Vamos a una canción y luego volvemos. De vuelta, Radio sí, estamos de CPP vuelta 30. conversando aquí con los compañeros sobre qué significa cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué tal, Ruth? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que Ruth se está riendo ahí? Ella puso música todavía, pareció algo. Ah, Pero ya ¿quería apagó poner ya. algo más? Ya apagó ya. ¿Ya apagó ya? Ok. Quería escuchar más música antes que nosotros. No, nosotros demasiado queremos hablar aquí y nos damos cuenta que la hora pasa tan rápido. Gracias al oyente por estar con nosotros, ¿sí? Aquí, Enrique, Mario, yo, Ederson, conversando sobre ese tema. Da gusto conversar así de a tres, poder dialogar, poder conversar sobre eso. Estuve pensando en lo que dijiste, que Cristo el Evangelio tiene que llegar a la mente, ¿verdad? Aquí en la oficina le dije a Enrique que la cultura caliente dice que el Evangelio llega al corazón y la cultura fría dice que llega a la mente. Entonces se dice que el trayecto más largo para recorrer es entre mente y corazón. Una cultura esperamos que el Evangelio que llegó al corazón llegue también a la mente. El otro que llegó a la mente esperamos que llegue también al corazón, ¿no? Entonces, sí, es así, que Cristo Jesús inunde nuestras vidas. Antes de ir a la música, quería leer el texto de Mateo 22, y la hierba del chimarrón me entró en lugar equivocado. Hay que tomar hierba paraguaya. Estamos intercultural, hermano, ¿sí? En el cielo vamos a hablar portugués, ¿verdad, Dorotea? Dorotea está ahí, ¿sí? ¿Viste? Dorotea ya lo confirma, en el cielo portugués. No sé, estamos de a dos nomás aquí, pero ya. Mateos 22, 37 a 39 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Respondió Jesús. Y el segundo mandamiento, dice él, que es más importante. Luego, el segundo mandamiento dice que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahí está la práctica. Ahí está la práctica, ¿sí? El resultado de lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida me impulsa a amar al prójimo, y en mi relación con las personas que me rodean, eso se debe ver afectada. Lo que quería decir, si hoy el oyente puede empezar a leer el Evangelio de Juan, pero antes de eso leer los 10 mandamientos, ¿sí? Sí, Si leemos los 10 mandamientos, lo que estamos hablando hoy de que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, por favor, vaya a Éxodo. ¿Éxodo? ¿Cuánto? Sí, 20. 20. Vamos a los 10 mandamientos y luego el Evangelio de Juan. Toda la Biblia. Pero si en este mes de diciembre todavía puede leer los 10 mandamientos, sí o sí el día de hoy, acoplado luego el Evangelio de Juan, ahí tenemos la respuesta para nuestra vida. Y luego toda la Biblia, no menospreciamos nosotros aquí nada de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, conversando que ahí está el resultado de una persona, en lo que acabo de leer, de que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Podemos conversar sobre eso. ¿Qué significa? ¿Cómo lo puedo ver cuando mi vida está llena de Dios? ¿Cómo en el día a día eso se vive? ¿Cómo lo vivo eso? Bueno, realmente, como dice mismo Jesús, vamos a ser una luz, vamos a ser diferentes que el mundo. La gente van a conocernos como tal si vivimos esos principios, obedecemos a los principios que Dios nos ha dejado. Entonces nosotros vamos a vivir de esa manera que la persona que no conozca a Dios en un momento dado va a decir, esta persona vive diferente y yo tengo algo que aprender
o tal vez empiezan a ser curiosos, y me refiero a personas que no conocen a Dios personalmente. Acá tenemos un conocimiento de Dios general en nuestro país por todos los medios, que cómo se predica, nadie puede decir yo nunca escuché, ¿verdad? Todos ya escucharon, todos sabemos lo que es Dios. Ahora, conocerle profundamente es otro tema. Entonces, nosotros necesitamos vivir diariamente. Hay tantas cosas prácticas, no responder con el mismo enojo que uno quisiera hacerlo, con la misma medida, con la misma medida, como se dice. Se puede notar eso en la cancha. Algunos dicen, para conocer a fulano hay que ir a la cancha, ahí le vas a conocer. ¿Y por qué vas a conocerle ahí? Eso significa que algo le falta todavía, porque ahí debería ser el mismo autodominio que en otra parte. No solamente en la cancha, que ahí puede sacar todo lo que tiene adentro, después es un santito. No. Necesitamos vivir, no importa si estamos en la cancha, si estamos en casa con la pareja, con el matrimonio, si estamos con los hijos, si estamos en la escuela, si estamos en el trabajo, no importa dónde estamos, siempre lo que nos rodean, tienen que ver que Dios ocupa mi vida, y eso solamente van a ver si yo practico la integridad, cuando yo practico la honestidad, cuando yo trato a la gente como lo merecen, y cuando yo practico los principios de la palabra de Dios todos los días. Cuando yo llego a hacer eso, voy a ser un atractivo para muchas personas, para que ellos empiecen a preguntar, ¿y cómo puede ser eso? Eso no es de un día a otro, sino es una práctica diaria, debe ser un hábito. Sí, quizás como ya mencionó Enrique, podríamos preguntarnos de repente, sería una pregunta que podríamos hacernos, ¿cuál es la diferencia entre una persona que trata de vivir, o sea, tiene principios, vive una vida que nosotros podríamos decir una vida ejemplar, vive una buena vida, tiene buenas costumbres, se comporta, es amable, es respetuoso en el trabajo, en casa, lo que sea, pero no tiene esa fe en Dios? ¿Y cuál es la diferencia con otra persona que de repente también trata de vivir lo que nos enseña la Biblia, pero, o sea, sino que tiene esa fe en Dios? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Podríamos de repente preguntarnos, y quizás me parece que en momentos donde se va a poner más a flor de piel, digamos, donde uno va a ver la diferencia, es en momentos de crisis, de dificultad. Yo creo que en esos momentos quizás ahí es donde la persona que realmente tiene a Dios como, digamos, primer lugar en su vida, tiene otra forma de encarar una situación difícil, que una persona que no tiene esa fe, tiene un estilo de vida, digamos, ejemplar y todo, pero no tiene esa fe. Cuando los dos llegan en un momento difícil, ¿sí? ¿Cómo van a vivir eso? ¿Cómo van a vivenciar? ¿Qué van a hacer en esos tiempos? Yo creo que ahí es donde quizás se puede resaltar más, ¿sí? No digo que en otros momentos no, pero como dijo Enrique, la vida tiene que reflejar que Dios ocupa el primer lugar en mi persona, y eso tiene que reflejarse en el día a día, y yo creo que en el lugar donde más se refleja es la familia, porque ahí es donde más compartimos, donde más cercanos estamos. Y hay personas, por ejemplo, que son ahora, en los últimos tiempos han salido muchas noticias de pastores de grandes iglesias, personas que tienen mucha influencia, un ejemplo de vida, muchos dicen, predica como los mejores predicadores, pero después de repente se da cuenta cómo es su situación personal, ¿verdad? Que anda con otra mujer y esas cosas. Quizás es el círculo íntimo en las familias donde uno mejor también puede demostrar eso, que Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Quizás el primer campo de entrenamiento es ahí, en el círculo de la familia, sí.
Es una vida llena de paz, ¿verdad? Me gusta lo que están diciendo ustedes porque el efecto exterior yo puedo esforzarme mucho, pero si adentro no hay paz en mi relación con Dios, conmigo mismo, con mi historia de vida, con mi pasado, con situaciones que yo he vivido, en un momento va a explotar, ¿sí? Se va a reflejar, en un momento de puesto a prueba se va a reflejar esto afuera. Entonces, nosotros necesitamos paz de espíritu, paz de alma. El ser humano tiene que preguntarse hoy, confrontarse frente al espejo y preguntarse, ¿tengo paz? ¿Estoy bien con Dios, conmigo mismo? Y luego no tengo que esforzarme tanto por las situaciones afuera en relacionado con otras personas, ¿sí? Yo hasta hoy, si pienso 14 años atrás, cuando este jefe de terapia intensiva, el doctor me llama yo creo que no sé, fue el tercer día o cuarto día de vida de uno de nuestros hijos, que fue el mellizo, Tobías, y me dice, tu hijo hoy va a fallecer. Entonces me explica la parte médica, por qué él iba a fallecer el día de hoy. Yo estaba solo en Asunción, mi esposa estaba aquí en el hospital todavía, con la hermanita, y luego también la hermana mayor de ellos también estaba. Entonces el doctor habla y yo estoy parado mirando y de repente él toca mi hombro y me dice, papá, ¿lo estás entendiendo? Es tu hijo, se va a morir. Y hasta hoy es imposible. Viste que cuando quieres explicar la manifestación del Espíritu Santo ahora es imposible explicar, porque ¿y cómo lo entiendes hoy? Con los ojos espirituales lo entiendo perfectamente. Y me pregunto, ¿cómo sería hoy eso en mi vida? Entonces le digo al doctor, doctor, mi hijo está en las manos de Dios. Usted no tiene la palabra final. Gracias por hacer toda la parte, usted ha estudiado, oramos por su vida, que Dios le use, pero la vida de nuestro hijo Tobías está en las manos de Dios como nuestra vida. Él es el que tiene la última palabra. Y ahí él empezó a lagrimear y dijo, te voy a decir una cosa. El problema es que cuando yo comparto una noticia así con un papá o con un familiar, nos empiezan a retar, nos empiezan a culpar, nos empiezan a decir que no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer. ¿Y sabes por qué estamos así? Dijo él. Sí, yo sé. Y ahí él mismo respondió, dijo, ¿sabes, Ederson, tenemos miedo a la muerte? Entonces yo ahí en cuestión de minutos le presenté el plan de salvación. Le dije, ¿sabes por qué tienen miedo a la muerte? Porque hay un problema que es el pecado. Y el pecado nos separa de Dios y nos lleva al infierno. Pero Cristo Jesús murió en la cruz. Y le expliqué al doctor y le invité a él a reflexionar sobre eso y a poner su vida en orden con Dios. Al día siguiente, a primera hora, yo entro para ver a nuestro hijo en terapia. ¿Y a quién le encuentro? Al doctor ahí adentro ya. Y él me dice, Ederson, anoche he orado a Dios por tu hijo. Luego viene el neurocirujano y está mirando las placas y dice, no sé qué ha pasado aquí. Algo pasó. No sé qué están haciendo ustedes, pero continúen haciendo porque algo ha pasado aquí, algo ha sucedido aquí, ¿verdad? Yo digo, esa experiencia que hemos tenido ahí, o sea, que yo he tenido, luego he compartido con mi esposa, con la familia, hasta hoy cuenta, me conmueve mucho. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Aun cuando yo como papá, para mí hasta hoy veo, era algo sobrenatural. No era natural, o sea, porque era mi hijo realmente. O sea, yo estaba golpeado, estaba herido, lloraba. Alguien me encontraba por el patio detrás de los árboles del sanatorio llorando, ¿sí? Pero esos momentos donde el Espíritu Santo en nosotros nos produce ese fruto, era tan lindo y tan agradable. Yo creo que es lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? De que cuando somos cristianos es el Espíritu en nosotros y a través de nosotros. Y eso se ve reflejado en nuestra vida diaria. Y si no logramos, tenemos que volver a conversar con Dios porque algunas cosas andan mal. Sí, mencionaste varias veces la palabra reflexionar. Sí. Y nunca me olvido, todavía me queda muy clavado esa frase que dijo el evangelista Walter Neufeld hace poco. Él dijo, lo que menos se hace hoy día es reflexionar. Así es. Está el celular, vos estás en una sala de espera, la gente con el celular todo el tiempo y
Y eso es lo que necesitamos volver a eso, a reflexionar, pensar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy ubicado? ¿Qué parte tiene Dios en mi vida? ¿Cómo estamos como familia? Dejar ese aparato a un lado, al lado y decir, bueno, quiero tener un tiempo de reflexión. Sí. Y eso ayuda muchísimo a ver de nuevo, ¿Dios realmente está en mi vida en primer lugar? ¿O yo tengo que hacer algo? Tal vez incluso hay pecados que me están molestando, que me están alejando de Él, que no le permiten a Dios tener el primer lugar en mi vida, que Él ocupe mi primer lugar. Por eso necesitamos reflexionar. Total. Está claro que cuando nosotros hablamos que Dios ocupa el primer lugar, hay un autor que dice, para lo que nosotros nos interesa, lo que queremos, siempre va a haber tiempo y vamos a tener recursos y se va a poder hacer. Si no estamos totalmente convencidos, vamos a encontrar excusas. No sé si me va... uso nomás esto como enganche para introducir que cuando nosotros realmente estamos buscando que Dios sea el primero en nuestra vida, entonces hay cosas claves así, básicas, que siempre decimos que son parte de una vida de un cristiano. La lectura de la Biblia, la oración, ser parte de una iglesia, congregarse, buscar servir en la iglesia, son cosas básicas que yo creo que es difícil. ¿Cómo explicas que no querés leer la Biblia, no querés orar, no querés visitar una iglesia y decir Dios es el primero en mi vida? Uh-huh. ¿Cómo haces? ¿Verdad? ¿Cómo haces coincidir eso? Eso es casi como decir, bueno, mi esposa es la mujer que yo más amo en mi vida, pero nunca quiero compartir con ella, nunca quiero estar con ella, busco cómo salir de casa para no estar con ella y no sé qué cuántas cosas. No coincide, o sea, la gente, yo por lo menos no puedo coincidir, ¿sí? Sino que esas son cosas básicas en donde se debe reflejar esa prioridad que Dios tiene en nosotros. Y como dije, si realmente eso es prioridad para nosotros, lo queremos hacer, va a haber tiempo. Alguien dijo hace un buen tiempo ya, una frase que me quedó muy grabada: las redes sociales, el internet vino para demostrarnos que sí tenemos tiempo. Sí. Porque estamos viendo que el promedio de horas que la gente está metido en su celular está subiendo cada día, parece. En los Estados Unidos hablan de un promedio de, creo que alrededor de las 5 horas por día por una persona. ¿Y qué hacen las 5 horas? Es así. No sé cómo sería en Paraguay, pero lo que sí, está demostrado que tenemos tiempo para lo que queremos y lo que tiene importancia en nuestra vida. Conversemos un poco más lo que Mario ya nos introduce de qué tengo que hacer para mantenerme en este camino teniendo a Dios en primer lugar. Mario ya dijo bien claro, ¿no? La lectura bíblica, la oración, la reflexión. Mencionaste, Enrique, ser parte de una iglesia. Tener claro que entonces si yo tengo a Cristo Jesús, soy parte de una iglesia, soy parte de un pueblo cristiano, estoy orando todos los días, estoy leyendo la Biblia, tengo que compartir este evangelio con las personas que me rodean, ¿sí? Viviéndolo y a veces, viviendo y a veces con palabra también, ¿verdad? Entonces, eso es base, ¿no? Sí, cuando hablamos cómo mantener dejar que Dios esté todo el tiempo en mi vida, si queremos resumirlo en una palabra, es disciplina. Es una disciplina constante. La Biblia nos habla especialmente en Juan capítulo 15, nos habla mucho de permanecer. Sí. Y permanecer como, y Jesús dice, y el que permanece en mí y yo en él, este será salvo. Entonces esto de permanecer es un desafío, es vamos a decir, un esfuerzo diario. Y cuando yo no tengo más ganas de compartir el evangelio a los demás, tengo que ver dónde estoy ubicado. Si a mí, por eso una vez yo le dije a un comerciante, le dije, cuando vos ves una persona, ¿qué estás viendo? ¿Qué piensas primero? Y me dice, yo pienso primero cómo le voy a vender mi mercadería. Y era una persona sin Cristo, yo le entendí, ¿verdad? Entonces le dije, me dijo, ¿y vos qué pensás cuando ves a alguien? Y le dije, yo cuando veo a una persona, primero pienso, ¿será que este es salvo o no? Sí. ¿Será que tiene a Cristo en su vida? ¿Será que debería yo hablarle de él?
debería yo compartir algo de Él. Entonces, necesitamos tener este primer amor, tiene que estar latente ahí en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Este amor a las almas perdidas tiene que estar ahí. Por eso la Biblia incluso exhorta, vuelven al primer amor, ustedes han perdido eso. Sí. Y cuando hemos perdido eso de evangelizar, de predicar, yo me acuerdo cuando yo me convertí recién, yo quería que todo el mundo sea salvo, ¿verdad? Y eso debe ser así y debe seguir. Después uno aterriza más, ¿verdad? Pero aterriza más, se tranquiliza más y no es así nomás. Pero siempre debe estar ese principio en mí. Lo que yo tengo, lo que Dios me dio, yo quiero también que otros lo tengan. Entonces, ¿cómo puedo permanecer? Uno es nunca dejar de orar. Pablo incluso dice, oren en todo tiempo. Entonces, yo no necesito, como dijo aquel niño, yo quiero pedir perdón a Dios, pero yo tengo que esperar a la noche cuando oramos, porque él entendió que ahí nomás lo que se puede. No, muchas veces hemos sido educados muy religiosamente. Para orar tengo que doblar mi mano o arrodillarme o cosas así, o sea, físicamente tengo que hacer algo, pero en mi mente yo puedo orar en cualquier momento donde estoy, yo puedo conversar con Dios. A mí me ayudan mucho esos tramos que siempre paso todos los días. Son media hora sentado en el vehículo o en la camioneta o en la moto. Entonces tengo mucho tiempo estoy memorizando versículos, repitiéndolos y muchas veces también hablando con Dios. Estoy solo ahí, no tengo música, nada, sino hablo con Dios y eso es algo muy bueno, lo que uno puede hacer. Entonces, si yo quiero permanecer, uno es orar, la otra es nunca dejar la lectura bíblica, informarme, y la Biblia es tan interesante. Si yo leo un diario una vez, ya no lo quiero volver a leer porque ya sé qué dice ahí. Pero la Biblia no es así, la Biblia es viva y eficaz. Cada vez que uno la lee es algo nuevo, uno encuentra. Muchas veces leo un texto y después de repente lo vuelvo a leer, tal vez en otra traducción o algo así, y de repente encuentro más cosas en ese texto que nunca yo había visto. O sea, Dios se ocupa que su palabra siga siendo viva y eficaz. Y la otra es, cuando oramos, cuando leemos su palabra, no dejar de asistir a las congregaciones, que nos ayudan mucho a también compartir, y como dijo una vez Luis Palau, siempre me acuerdo de eso, le habían escrito eso, alguien le preguntó, ¿y cuántas veces tengo que ir a la iglesia? Algo así. Entonces él dice, yo estuve 4 semanas de viaje, prediqué todas las noches, y el domingo dije, llegué a mi casa y tenía mi iglesia, dije, hoy me voy a tomar el día libre porque 4 semanas predicando y que voy a ir a la iglesia otra vez. Pero él dijo, el Espíritu Santo no me dejó en paz. Me fui otra vez a la iglesia, y cuando llegué a la iglesia, dijo él, entonces se acerca una hermana y dijo, yo me quedé tan fortalecida al verte acá. O sea, entonces él fue otra vez una bendición ahí. Entonces tal vez a veces me voy por el amor a otros, que otros se sientan fortalecidos. Entonces si oramos, si leemos la Biblia, si nos congregamos, debemos practicarlo. Practicar nuestra fe en nuestra paciencia, en compartirla con otros y en ser esa luz que tanto Cristo nos habló. Sean luz, sean sal. Entonces, cuando practicamos eso hay que practicar todos los días y ahí vamos a mantenernos. Totalmente. Peter Escacero habla en un libro que él lo titula Espiritualidad emocionalmente sana. Habla de algunas etapas que pasa una persona cuando entrega su vida a Cristo. Animar al oyente que le gusta leer, que tal vez lo pueda buscar, Peter Escacero, Espiritualidad emocionalmente sana. Peter Escacero es un autor que va mucho hacia el lado de encontrar un equilibrio entre la vida espiritual y nuestras emociones, porque nuestras emociones quieren espiritualizar mucho, entonces yo siento o no siento, y lo queremos confundir entre emociones y vida espiritual. Él habla de algunas etapas y dice la primera etapa, que cuando una persona toma la decisión de entregar su vida a Cristo, la titula como cambio de vida en el conocimiento de Dios. Empieza conociendo a Dios, pasa luego, y si forma parte de una iglesia, de un pueblo, pasa luego a un tiempo de discipulado, de acompañamiento, donde estudia la Biblia,
se mete, como dijiste, en ese primer amor, la tercera etapa, una vida activa de servicio a Cristo. Pero luego, dice ese autor en este libro que es tan bueno, dice, viene la cuarta etapa en la vida de todo cristiano, donde se encuentra con un muro y necesita hacer un viaje al interior. En esa cuarta etapa, yo soy testigo de eso en mi vida, también al acompañar personas, normalmente se da, ya pasó algunos años, el cristiano tiene que hacer este viaje interior, es este muro donde empieza a dudar de todo, donde empiezan a salir heridas del pasado, donde empiezan a enfrenta una realidad consigo mismo que es muy duro. Y si él habla de espiritualidad emocionalmente sana, es ahí donde las emociones y el espíritu se confrontan en esa etapa, que ahí se vive una crisis espiritual, una crisis de fe muy poderosa. Y él dice, mantente firme, que este muro lo tienes que pasar, lo vas a pasar, vas a sanar tu corazón, vas a encontrar, si te mantienes firme, buscar ayuda, con quien conversar en la palabra, en lo que hemos mencionado aquí, porque luego viene la quinta etapa, que es tan linda, que es el viaje hacia el exterior, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos vencido eso adentro, volvemos a resplandecer hacia el exterior, volvemos como que a este primer amor nuevamente, pasamos a descubrir la fe, la esperanza, la tranquilidad, la espiritualidad emocionalmente sana y equilibrada. Y es ahí donde él comparte una sexta etapa que habla, donde somos realmente nuevamente transformados por el amor. Y entonces este amor es el amor que nos impulsa en el día a día, y estamos de una manera tranquila interiormente, y también nuestra relación con nosotros, con Dios y con las personas que nos rodean se ven muy afectada positivamente. Peter Escacero, animo mucho leer este libro, Espiritualidad emocionalmente sana. Estamos llegando. Sí, queremos orar. A ver, si esta canción nos indica que conversamos con Dios en la oración. No sé si alguien de ustedes quiere guiarnos. Yo puedo orar. Oramos juntos. Nuestro buen Dios, hoy queremos alabarte, engrandecerte, porque eres un Dios que hemos llegado a conocer, no por nuestros méritos, porque nosotros lo merecíamos, sino que has sido bueno con nosotros y te has manifestado, te has dado a conocer a través de la naturaleza, a través de tu palabra, a través de tantas cosas que hemos vivido en nuestra vida, y por eso nos has dado el privilegio de llegar a conocerte un poquito más. Y con eso también ya hemos reconocido que tú eres un Dios que vale la pena entregarlo todo a tus pies, rendirnos totalmente y tomarte a ti como el ser más importante en todo lo que es nuestra vida. Y queremos rendirte nuevamente en nuestras vidas para que tú nos puedas también usar y transformar, moldear, que tú puedas trabajar dentro de nosotros todo lo que hace falta trabajar. Tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos, conoces todas nuestras relaciones y nuestro diario vivir, y sabes lo que falta trabajar, donde hay áreas donde de repente todavía no te ponemos siempre a ti en el primer lugar, sino que nos guiamos por otras cosas, por nuestro deseo, por nuestros sentimientos, por lo que otras personas dicen, o sea lo que sea, Señor. Queremos reconocer que tantas veces no te hemos puesto en primer lugar en nuestras decisiones, en lo que hemos hecho, pero hoy queremos pedirte que nos puedas limpiar nuestro corazón y darnos una nueva oportunidad para tomar ese compromiso nuevamente, de ponerte a ti en primer lugar y siempre buscar tu voluntad en todo lo que pensamos, hacemos, hablamos, y que a través de eso también podamos glorificarte en nuestras vidas, en nuestro entorno. También oramos por estos oyentes que hoy nos han acompañado. Cada uno de ellos también tiene una vida que está viviendo, y tú sabes lo que está pasando, sabes también lo que ha escuchado, lo que hemos compartido durante el programa. Pido que tú también puedas seguir obrando a través de tu espíritu en sus corazones, para que cada uno de ellos pueda llegar a entender qué dice tu palabra y qué es, cuál es tu plan para sus vidas.
que puedan también tener ese valor de entregar sus vidas totalmente a ti, para que tú seas el Señor y el Salvador de sus vidas. Queremos encomendar nuestras vidas en tus manos, para que tú también a través de este fin de semana tú nos puedas bendecir y guiar y mostrar tu grandeza en nuestras vidas. Oramos eso en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Bueno, estimados compañeros, muchas gracias Enrique, gracias Mario, un buen fin de semana. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Sí, buen fin de semana, estimado oyente. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, conceda su gracia, su misericordia y la presencia de su Espíritu Santo para ti. Hasta Amén. la próxima. Chao, chao.